Bueno, entonces aquí continuamos. Estamos en la sesión 2 del webinar de Jurídica para abogados sobre la diligencia jurídica ante la inteligencia artificial, IA, ante la IA. Y como les decía entonces, por eso la privacidad válida, por ende válida, el fenómeno, el efecto de privacidad, el fenómeno de la privacidad válida. La privacidad válida, propiamente, la privacidad válida es la que existe cuando existe la relación jurídica válida, es decir, es el todo de lo privado que existe en la relación jurídica válida porque es lo privado que existe de una forma válida. Entonces, existe el derecho de la libertad y no existe el derecho de privacidad, sino que, como ejemplo que les venía comentando, la privacidad es el fenómeno que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende existe privacidad, por ende válida, cuando existe la relación jurídica válida en lo relacionado con lo privado. Porque, reitero, la privacidad es el todo del fenómeno, es decir, de la forma de la existencia, de la forma de lo privado, a la medida de cada relación jurídica. Y lo mismo pasa con la publicidad, como decíamos, y con la dignidad. Entonces, en desarrollo de la libertad existen aclaraciones sobre sus características y, por ende, en la actualidad se han dado temas, como les manifestaba, sobre tratamiento válido, la forma válida del tratamiento de datos personales o no personales y no personales. El tratamiento válido de datos a la medida del caso. Y por su parte, temas como lo conocido como gobierno, gobernanza en relación con la inteligencia artificial, que en últimas es diligencia, el manejo diligente de la inteligencia artificial, pero esto de la gobernanza se conoce como el conjunto precisamente global, es decir, como la articulación, por ende integral global, de las distintas formas de administrar y controlar el cumplimiento del derecho, es decir, el que se cumpla con el derecho en relación con la IA y por ende el aplicar mecanismos, la aplicación de mecanismos, por ende de control y en general de mecanismos que existentes en relación con el incumplimiento del derecho para que en lo posible, es decir, en lo que sea diligente, según lo que sea válido jurídicamente, para que en lo procedente jurídicamente, como veíamos en la sesión anterior, se controle el efecto, por ende negativo, inválido, antijurídico, nocivo, dañino, de un incumplimiento del derecho frente a una IA y a la vez para aplicar las consecuencias que existan por un incumplimiento del derecho, tales como sanciones o incluso la pena privativa de la libertad, etcétera. Pero esto es un concepto realmente antijurídico desde el punto de vista de no ser algo propio, es decir, lo que existe es el Estado de Derecho, es decir, la forma de Estado que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende esto incluye obviamente el gobierno, incluida la administración y el control en relación con el cumplimiento e incumplimiento del derecho. Pero si se quiere es una forma de aclarar las formas que existen en relación con el cumplimiento del derecho y la aplicación de lo definido en el derecho frente al incumplimiento del derecho en cuanto a la inteligencia artificial. Y por su parte, para que esto igualmente quede claro, no se trata propiamente del Estado de Derecho, sino del mundo de derecho, si se quiere, del mundo de derecho, es decir, de la existencia del mundo relacionado con la humanidad de una forma armónica jurídicamente, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Porque es que de hecho, si los estados son lo determinante, esto no logra la armonía jurídica, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes propiamente solo existe si se aplican, por ende, en cada relación jurídica, por ende, a nivel global, en el todo del mundo, relacionado con la existencia humana, con la humanidad, relacionado con la humanidad. Entonces, si vemos que en algunos casos existe una visión de competencia entre estados, pues esto no es algo válido. Jurídicamente no es algo válido, ¿cierto? No es algo diligente. Entonces se trata del mundo de derecho
Y por ende, ahí sí existe una visión de complementación según cada contexto relacionado con ese mundo, según cada parte del mundo y propiamente a la medida del todo del mundo. Y ahí sí existe viabilidad jurídica y por ende existe el bienestar, es decir, la calidad de la vida buena, es decir, efectividad jurídica, eficacia jurídica, validez jurídica, seguridad jurídica, diligencia, cumplimiento del derecho, goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso es que, por ejemplo, la pobreza es algo antijurídico, porque se manejan los recursos de una manera precisamente antijurídica y por ende no para lograr, es decir, no para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende la pobreza es responsabilidad de todos. Por ejemplo, es responsabilidad de todos el que precisamente lo privado exista de una forma válida y lo público exista de una forma válida y por ende cada quien debe asumir lo suyo. Incluso la persona que está en una situación de pobreza debe asumir lo suyo, incluido el que la persona en situación de pobreza debe asumir lo suyo, ¿cierto? Debe ser diligente en lo dependiente de ella, en lo relacionado con ella, la médica relación jurídica, y a la vez lo público, lo conocido como sector público, debe ser válido frente a ello y lo conocido como sector privado igualmente. Y cada persona, es decir, cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano, y cada persona organizacional, es decir, cada persona jurídica, es decir, moral, cada organización, debe existir de una forma válida en relación con ello. ¿Y quién es quien hace que esas personas, que las personas existan de una forma válida? El ser humano. Es quien hace que tanto su persona como persona natural, como ser humano, como las demás personas, como individuos y organizaciones, existan de una forma válida, armónica con el derecho, en cada relación jurídica, y ahí se elimina, no existe pobreza. Es decir, lo definido mediante el derecho indica la forma del bien, el derecho es la forma del bien, y por ende el bien no es algo arbitrario, es algo objetivo, y por ende cuando en la relación jurídica, es decir, cuando en sus hechos existe la aplicación de los derechos y deberes, existe el bien, bienestar, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces se trata de ser la inteligencia artificial buena en relación con el bien, pero a la vez, reitero, cuando existe el incumplimiento del derecho, es decir, el mal frente a la IA, existe también el deber de aplicar el derecho frente a ello para manejar por ende válidamente, para solucionar válidamente los conflictos que existan con base en ello. Eso es lo diligente ante el incumplimiento del derecho, pero propiamente como nos damos cuenta de lo diligente es cumplir con el derecho, es atender el deber ser jurídico, es cumplir con el derecho, con lo definido mediante él, es aplicar lo definido mediante él, es aplicar los derechos y deberes en cada relación jurídica, en este tema vinculada de una forma con IA, y por eso es que esa es la única forma en la cual existe la IA válida. Si seguimos considerando que la inteligencia artificial válida depende simplemente de crear unos estándares, o sea, lo conocido como estándares por parte de un sector, pues esto no es suficiente. Y a la vez, para que esto quede claro, hay que reconocer, por supuesto, los esfuerzos, es lo diligente, es decir, cada esfuerzo, cada acto diligente es válido, es parte del derecho. Entonces, si mediante un sector se aclaran elementos de los derechos y deberes, eso es una norma, eso conocido como estándares son normas, es una norma, porque son formas de la aplicación de los derechos y deberes y por ende formas de evolucionar la forma de aplicar, es decir, de simplificar la forma de aplicar, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de aplicar los derechos y deberes. Pero no considerar que cualquier estándar es una norma porque puede ser algo antijurídico y en general no considerar que eso es suficiente porque ya he reiterado y lo dejo claro y lo promuevo para que no haya duda y se tenga esta cultura jurídica, esta claridad en el obrar, en el comportamiento, en la actitud frente al derecho, que el derecho es un todo. Entonces, solo se logra validez jurídica, es decir, actuar diligentemente cuando se aplica el todo el derecho en la medida del caso. Y para que esto quede claro, también es importante decir que no todos los participantes, no todos los seres humanos existentes en una relación jurídica, no todos quienes existan en una relación jurídica son abogados, entonces el derecho aplica a la medida de cada quien. Esa es la importancia de lo que les comentaba de la calificación jurídica, es decir, del desciframiento jurídico de la relación para saber frente a cada quien cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, ¿cierto? Es decir, la aplicación de los derechos y deberes depende de cómo exista cada persona, como ya aprendimos, o como sabemos y lo retroalimentamos al ser abogados, personas que son individuales y organizaciones. Entonces, según cómo exista cada persona por ende debe cumplir los derechos y deberes y es el ser humano quien hace que cada persona exista aplicando los derechos y deberes, incluidas las personas organizacionales. Las organizaciones y por ende son
los miembros de las organizaciones quienes hacen que existan de una forma válida o inválida jurídicamente, y por ende la IA debe existir válidamente y por ende puede existir válidamente y por ende se debe lograr que exista válidamente, debe existir válidamente, ¿cierto? Y es que ahí está la importancia de la calificación jurídica y en general de conocer y aplicar los derechos y deberes. Porque si no existe la claridad de la forma jurídica de la inteligencia artificial, es decir, de la manera en la cual aplican los derechos y deberes ante la IA, pues esto no se puede abordar, solucionar, manejar, atender válidamente, diligentemente. No puede existir y propiamente no existe el cumplimiento del derecho frente a ello. Si, por ejemplo, se sigue considerando en algunos ambientes, si se considera en algunos ambientes, que, por ejemplo, una inteligencia artificial que involucre muchos elementos solo significa uno de ellos, por ejemplo, solo significa intermediación, algo relacionado con la intermediación, pues ahí no se está atendiendo jurídicamente la relación jurídica vinculada con esa IA, porque existe parcialización, incompletitud, un vicio, culpa jurídica. Mientras que si se dice, no, mire, en estos elementos sí hay intermediación, en el caso en que existe intermediación, pero aquí existen otros elementos, por ejemplo, de prestación de un servicio de esto, y hay elementos de garantía de la calidad. Y en cuanto a la función pública, hay una interacción porque esto está a la vez vinculado con el ejercicio de una función pública, de una actividad en el sector público, etcétera. Entonces, ahí es que descifrar, como les decía, cada relación jurídica, el todo de cómo exista cada relación jurídica y hay que atender ese todo, hay que lograr que ese todo exista de una forma válida jurídicamente y eso es lo diligente. Esa es la forma de la diligencia jurídica. Entonces, hay que tener claridad de los derechos y deberes y hay que aplicarlos y por ende hay que tener investigación, investigación jurídica, investigación en relación con el derecho, pero no investigación culpable, sino jurídica, porque investigar no significa exclusivamente citar fuentes y considerar que ahí existe rigor académico, calidad, mérito, diligencia, por el hecho de citar fuentes, que por supuesto es un mérito, ¿cierto? Encontrar fuentes vinculadas con los temas y esforzarse buscándolas y detectando la manera más adecuada, más óptima de ubicarlas dentro de un, por ejemplo, documento, pero no es suficiente. Y además, según el caso, esto no resuelve el problema involucrado con la investigación. Si, por ejemplo, el problema de investigación, el problema en relación con la investigación, con una investigación, es aclarar cómo aplican los derechos y deberes en general frente a la IA, pues, por ejemplo, citando, digamos, doctrinas no aclaradoras de la forma de los derechos y deberes, no se está logrando ello. Otra cosa es que las doctrinas vayan brindando fundamentos, es decir, claridades en relación con los derechos y deberes, criterio para aclarar los derechos y deberes. Por ejemplo, afirmaciones, fundamentos sobre la libertad y por ende sobre el debido proceso y sobre la buena fe y por ende sobre la diligencia y por ende sobre la solidaridad y por ende sobre la previsibilidad y por ende sobre el litigio y por ende sobre el control oportuno de daños, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí sí, pero ahí no se está resolviendo el problema, porque estamos logrando criterios, pero precisamente ahí el investigador o el equipo investigador debe aterrizar y propiamente complementar ello con la creación precisamente del conocimiento, es decir, con la claridad de la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la IA. Y ahí sí se logra resolver el problema, ahí sí existe una investigación diligente y propiamente un resultado diligente en relación con la investigación. Y por eso se trata de la metodología válida, es decir, de hacer lo que sea necesario para lograr esas claridades, ¿cierto? Y por eso a la vez el derecho se debe enseñar es aclarando y no de una manera antijurídica, culpable. Y por eso enseñar derecho no es enseñar una norma, una de sus normas. Es decir, en algunos casos es pertinente enfocarse en una o unas de sus normas, pero eso no aclara el derecho. Es pertinente enfocarse en una parte inicial en ello, pero el cierre de la explicación debe ser aclarando cómo el todo del derecho, cómo los derechos y deberes se aplican frente al aspecto que se esté tratando, frente al tema, fenómeno, elemento que se esté abordando, aclarando, atendiendo. Y a la vez por eso se trata de la práctica válida, es decir, se trata de la teoría válida para que a la vez la práctica válida tenga ello, ese insumo, esa claridad, y se aplique ese conocimiento y exista la autorregulación válida, es decir, la diligencia, es decir, la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida.
Entonces se trata del conocimiento en general de cómo la IA es válida, es decir, de cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA y por ende cómo se deben aplicar, y a la vez hay que tener el conocimiento concreto, la claridad concreta, una claridad concreta sobre cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se logran aplicar a la medida de cada relación, por ende específica, donde exista una IA, un producto de IA por ende específico, una IA por ende específicamente, según cómo específicamente, exactamente existe en dicha relación jurídica, y así existe cada IA de una forma válida y por ende, propiamente, así existe el conocimiento claro sobre la validez jurídica, la forma de la validez jurídica en relación con la IA. Es decir, así por eso existe, por ende a nivel general, el conocimiento, por ende universal, por ende claro, de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la IA y por ende la forma en la cual se deben aplicar y el conocimiento concreto de cómo cada IA existe de una forma armónica jurídicamente a la medida de cada relación jurídica, cuando ello se hace a la medida de cada relación jurídica, cuando esto se aclara, cuando este conocimiento se obtiene en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, y por eso es que no se trata de aclarar el derecho a posteriori, exclusivamente a posteriori, es decir, lo conoció como ex post, una vez ha ocurrido un incumplimiento del derecho para indicar cómo se debió cumplir con él. No, se trata de que cada quien precisamente tenga cultura jurídica, sea diligente, se base en una cultura diligente. Es decir, tenga claros los derechos y deberes y los vaya aplicando en cada relación jurídica. Y reitero, a la medida de cada quien, no se trata de que todos sean abogados, pero se trata de que el abogado sí sea precisamente profesional en ello y por ende aclare, y por ende de una forma cada vez más simple, aclare, pueda aclarar cómo se logra que la IA exista de una forma válida jurídicamente, sea válida, cómo existe la diligencia frente a la IA. Y por eso existen problemas válidos e inválidos frente a la IA. Y en general, problemas válidos e inválidos en una relación jurídica, en la relación jurídica. Los problemas válidos son los que se deben resolver para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes en una relación jurídica. Entonces, claro, en cada relación jurídica hay problemas, es que la vida no es perfecta. Esto hay que tenerlo claro. Se trata de ir logrando solucionar las cosas, de darle manejo jurídico a las relaciones, de ser diligentes. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la relación jurídica que incluye inteligencia artificial, ¿cómo se va logrando ello? Detectando precisamente esos problemas y precisamente aclarando cómo se resuelven y aplicando esa claridad, y en eso consiste la autorregulación válida, es decir, la diligencia, es decir, las soluciones, el solucionamiento de ello. En eso consiste la solución jurídica. Mientras que los problemas inválidos son los que existen cuando existe el incumplimiento del derecho. Y por eso cuando existe un problema inválido existe la inaplicación de los derechos y deberes y por ende esos derechos y deberes ya no se pueden aplicar, se han inaplicado. Por eso se trata de detectar los problemas válidos y de atenderlos por ende oportunamente, por ende completamente, por ende efectivamente, contundentemente. Y por eso se trata de la diligencia, es decir, de la validez, es decir, de la efectividad, es decir, de la solución diligente, por ende válida, por ende efectiva, eficaz, de la solución. Y por eso se trata del cumplimiento del derecho, es decir, de la diligencia jurídica, es decir, de la validez jurídica, es decir, de la eficacia jurídica, es decir, de la seguridad jurídica. Y por eso se trata de la relación jurídica válida, vinculada con inteligencia artificial. Y como lo hemos visto entonces, ¿de qué se trata? De la viabilidad jurídica, es decir, de conocer, de tener claro cómo la relación jurídica coincide con el deber ser jurídico, con la forma en la cual lo definido en el todo el derecho aplica frente a ello, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, y de lograr de alguna forma que la relación jurídica coincida con ello. En eso consiste la viabilización jurídica, la viabilización de la relación jurídica para que sea válida, la viabilización jurídica. Entonces, incluso en el litigio, esto existe. Esto puede existir y probablemente existe. ¿Por qué? Porque se aclara lo que les comentaba al comienzo, la forma de la procedencia jurídica, lo procedente jurídicamente, lo que es procedente jurídicamente, y así se aclara cómo cada quien vinculado con un incumplimiento del derecho responde ante ello. Siendo importante aclarar que cada incumplimiento del derecho, o sea, un incumplimiento del derecho solo es causado por una persona. Cada quien incumple con el derecho, cada quien que incumpla con el derecho
tiene su forma de incumplir con el derecho, tiene su propio incumplimiento del derecho. Se relaciona con su, por ende, propio incumplimiento, con su respectivo incumplimiento del derecho. No es que todo se empaquete, no es que cada incumplidor del derecho se empaquete, se incluya dentro de un mismo incumplimiento del derecho, dentro de una misma forma de incumplimiento del derecho, sino que cada quien incumple con ello, solo que un caso puede abordar el todo del fenómeno existente con base en el todo, ¿cierto? Del incumplimiento que exista por el resultado de la unión de cada uno de los incumplimientos que existan en este tema en relación con una inteligencia artificial. Incumplimientos del derecho que existan frente a una inteligencia artificial en relación con una IA. Entonces ahí igualmente la relación jurídica debe ser clara en cuanto a que debe ser manejada válidamente, es decir, debe existir claridad en cuanto a que la relación jurídica debe ser manejada válidamente y por ende ahí, como en todos los casos, como en cada relación jurídica, como en cualquier relación jurídica, se debe tener clara es la viabilidad jurídica, es decir, cómo el caso se debe manejar de una forma para que sea válida jurídicamente esa forma, es decir, cómo el caso se debe manejar válidamente. La viabilidad jurídica es la forma en la cual se indica cómo el caso puede existir de una forma armónica con lo definido en el derecho y después de ello se trata de viabilizar jurídicamente, es decir, de hacer que el caso en efecto se maneje con base en dicha forma. Y por eso un litigio, por ende, válido, es el que se basa en esto y por ende se logra la solución por ende válida. Y por eso es que reitero, como cada norma es importante, no existe jerarquía entre normas y por ende no existe jerarquía entre derechos y deberes. Por ejemplo, entre un derecho vulnerado con otro derecho vulnerado. Ambos derechos vulnerados son importantes y por ende son parte de la afectación y por ende se debe atender el fenómeno frente a cada uno. Entonces, no se trata de decir, no, es que aquí prevalece, por ejemplo, esto frente a esto, sino que precisamente se trata de tener clara la viabilidad jurídica, la procedibilidad jurídica, la forma de la procedencia. Entonces, no se trata de que, por ejemplo, en un caso relacionado con una red social existente en relación con lo electrónico, exista una afectación al buen nombre porque se presente algo falso en relación con una persona inocente y por ende se afecte su reputación, su buen nombre, su forma de la existencia, y el debate sea en cuanto a la libertad de expresión de quien comunicó el contenido que afectó ello frente al buen nombre de la persona, ¿no? Es que ahí no existe libertad de expresión, o sea, no hay libertad porque precisamente en cuanto a las características de la libertad frente a la expresión, no existe el derecho o propiamente la característica en relación con la libertad, como ya aprendimos, de comunicar algo antijurídico. Entonces no procede la libertad frente a la expresión en ese caso, en esa situación. Entonces ahí no existe un conflicto, una colisión de derechos, una confrontación entre lo conocido como libertad de expresión, es decir, entre la libertad en relación con la expresión y lo conocido como buen nombre. No, ahí lo que se afectó fue a la persona, por algo antijurídico por ende, por algo por ende antijurídico, culpable jurídicamente, algo inválido. Entonces es determinante precisamente conocer, tener clara la viabilidad jurídica y por ende viabilizar jurídicamente, es decir, atender ello. Entonces por eso es que hay que aplicar los derechos y deberes a la medida de cada caso, incluido el caso vinculado con un litigio, para que se tenga claridad sobre cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes y por ende se conozca precisamente la forma, la condición jurídica del caso y se atienda válidamente y diligentemente. Porque si comenzamos considerando que es que existe libertad de expresión, pues ya esto está viciado, porque se está basando es en una ignorancia del derecho, en una culpa jurídica y por ende incluso en un desgaste procesal, por ende innecesario y por ende en algo que no es una solución sino una confusión y por ende una arbitrariedad, ¿cierto? Pero reitero, como el ideal del derecho es que se cumpla con él en cada relación jurídica en todo momento, pues se trata de que esto sea la excepción, de que el incumplimiento del derecho sea la excepción y de que se haga es que la IA siempre vaya existiendo de una forma válida jurídicamente. Y por eso llegamos al segundo punto
del programa, que es la diligencia jurídica en la creación, que vamos a ser muy concretos porque ya he explicado el fundamento jurídico, el fundamento del tema. O sea, esto se aprende con el tiempo, ¿no? Y explicar estos temas en detalle pues requiere tiempo y a la vez en que ustedes más apliquen el conocimiento, entre más experiencia, más práctica tengan, es decir, entre más reflexionen esto y lo apliquen, pues van volviéndose cada vez más profesionales en el derecho, ¿no? Se van perfeccionando jurídicamente cada vez más, van evolucionando jurídicamente, van evolucionando en relación con él, van evolucionando como abogados. Pero ya con lo comunicado en el webinar, cuentan con la estructura jurídica, por ende principal, cuentan con la claridad en relación con el derecho, es decir, la claridad de los derechos y deberes y de su forma de aplicación. Ah, bueno, y un punto importante antes de ver eso. A la vez, claro, para que esto sea claro y por ende objetivo, es bueno que cuenten con indicadores del cumplimiento del derecho, de cómo se cumple con el derecho, de cómo se aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica. Y por eso es determinante que conozcan, que vayan descifrando, aclarando, concretando, aclarando las características de la libertad para que así tengan el indicador, cada indicador, es decir, cada elemento, para saber si existe o no un cumplimiento del derecho, si existe una coincidencia de cada ser sujeto al derecho con la forma en la cual el derecho aplica o una falta de coincidencia, una brecha entre ellos. Y entonces así vas manejando, por ejemplo, un cuadro comparativo, ¿cierto? Para determinar la coincidencia o la incoincidencia y de hecho el margen, el grado de coincidencia o incoincidencia. Y para que esto quede claro, la validez jurídica existe o no existe, no es que algo sea medio válido o medio inválido, no es que se medio cumpla o medio incumpla con el derecho, se cumple o no se cumple, es decir, la coincidencia existe o no existe, pero de todas maneras, en el ser existen grados, o sea, puede que falte mucho para cumplir con el derecho o falte menos cuando no se cumpla con el derecho en relación con una relación jurídica, ¿cierto? Entonces sí es bueno igual tener en cuenta los grados, el alcance, el nivel de cumplimiento, el nivel propiamente de los elementos que faltan para que se pueda cumplir con el derecho o la coincidencia, por ende, plena, total, satisfactoria del ser con el deber ser jurídico. Y por eso, para que esto quede claro, un indicador del derecho es cada característica de los derechos y deberes, es decir, de la libertad. Es decir, el indicador del derecho son las características de los derechos y deberes, el indicador del cumplimiento del derecho son las características de los derechos y deberes y propiamente de la libertad. Entonces, si ustedes hacen ello, van teniendo cada vez más claro qué es el derecho, es decir, cuál es la forma de los derechos y deberes, y por ende, a la vez más claro si se está cumpliendo o no incumpliendo, si se está, perdón, cumpliendo o incumpliendo, si se está cumpliendo o no cumpliendo con el derecho en una relación jurídica que ustedes manejen, vinculada con ustedes. Incluso, para que esto quede claro, una relación jurídica es la relación jurídica de análisis en general de un fenómeno. Aunque ustedes no sean una parte directa, involucrada directamente, activa directamente en el fenómeno, son una parte porque están analizando el fenómeno, entonces también eso es una relación jurídica, ¿no? Una relación jurídica es cualquier ambiente donde apliquen derechos y deberes al ser un ambiente, una forma relacionada con lo definido en el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes. Y por ende, para que esto igualmente quede claro, una relación jurídica termina cuando terminan de aplicar, cuando dejan de aplicar, cuando dejan de proceder, cuando culmina, termina, finaliza la procedencia de los derechos y deberes en relación con él. Y por ende inicia cuando inicia la forma de la aplicación, ¿no? Entonces, en el hecho de crear inteligencia artificial, ¿cómo existe la diligencia jurídica? Por un lado, frente a la ideación debe existir precisamente la imaginación diligente, es decir, el lograr ideas propiamente que sean armónicas con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen frente a lo que se idea, ¿cierto? Y el diseño hace referencia a la aplicación, a la concreción, a la especificación de la idea. Entonces, se trata de que el diseño como tal coincida con la forma en la cual el deber ser jurídico aplica frente a ello, es decir, frente a cómo se esté diseñando una IA para que desde ese momento y previo, como ya vimos, desde la ideación, la IA, y propiamente en este caso, el producto de IA que va a existir y que está en sus primeras etapas de creación,
pueda existir y propiamente exista de una forma válida jurídicamente. Y por eso hay que descifrar desde la ideación cómo aplican los derechos y deberes frente a ello para que después se llegue al desarrollo, es decir, a la realización del diseño bajo una forma de producto como tal y, en definitiva, para que cuando se llegue al producto de inteligencia artificial involucrado, dicho producto coincida con el deber ser jurídico. Y por eso es que hay que saber derecho. Y por eso es que si un abogado solo conoce unas normas, por ejemplo, normas de un código o de un tratado internacional, o por ejemplo solo conoce frente a la inteligencia artificial lo vinculado con lo conocido como reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, no es suficiente, no es suficiente. Y por eso hay que descifrar cómo los derechos y deberes se aplican frente al todo del producto según cómo exista el producto, es decir, según cómo exista la forma de la existencia del producto, la forma del producto, y por ende hay que descifrar cómo los derechos y deberes se aplican frente a sus elementos. Y por eso hay que descifrar cómo los derechos y deberes se aplican frente a las tecnologías de la información y comunicación, lo conocido como las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, a la medida de cómo existe el producto en lo vinculado con el producto, es decir, según la forma en la cual las TIC se vinculan con la forma en la cual existe el producto. Y por eso es determinante conocer cómo frente al producto de inteligencia artificial existe, por ejemplo, lo relacionado con las partes físicas en átomos de una computación basada en la electrónica, es decir, lo relacionado, cómo existe lo relacionado con el hardware, ¿cierto? Con los elementos físicos de la computación electrónica, de la computación que se realiza mediante la electrónica. Es decir, aclarar cómo existe lo relacionado con las máquinas, con las partes físicas, que permiten realizar cómputos a través de la lógica de la electrónica, que permiten realizar cómputos a través de la electrónica, es decir, a través de impulsos electromagnéticos. Y por eso es que lo digital es una forma óptima de lo electrónico, porque es una forma de procesar, es decir, probablemente de realizar cómputos, de procesar elementos variables, de lograr resultados de una forma cada vez más simple. Y entonces, en cuanto al hardware, hay que descifrar cómo los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y lo mismo en cuanto a los programas de computador, lo conocido como programas de computador, programas de ordenador, es decir, el software, ¿cierto? El conjunto de instrucciones que crea un ser humano para que pueda elevar solicitudes, ejercer funciones a través de un hardware. Por eso el software es el puente comunicativo entre lo conocido como hardware y el ser humano. Entonces, tanto hardware como software deben ser válidos, deben existir de una forma válida jurídicamente. Por ende, cada quien relacionado con la forma de creación de cada hardware y cada software vinculado con cada producto de IA debe ser diligente para que como tal, en lo relacionado con hardware y software, el producto de IA exista con validez jurídica. Y dentro del concepto de hardware se incluye el concepto de telecomunicaciones, las redes alámbricas e inalámbricas que permiten, ¿cierto?, que los seres humanos se comuniquen a la distancia. Entonces, lo vinculado, lo relacionado con las telecomunicaciones, lo vinculado con las telecomunicaciones, en lo referente con las telecomunicaciones, debe existir igualmente validez jurídica. Y por ende, a la vez, debe existir una administración, por ende permanente, por ende estable, por ende integral, por ende continua, de las telecomunicaciones para que el funcionamiento y propiamente la existencia de la IA, del respectivo producto de IA, exista, por ende siempre exista y por ende siempre vaya existiendo, se mantenga existiendo, se encuentre existiendo, exista válidamente, de una forma válida jurídicamente, es decir, siempre vaya coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando, vayan aplicando, estén aplicando, apliquen frente a ellos. O sea, es determinante como nos damos cuenta de la educación jurídica, para que cada quien entienda esto y lo aplique. Porque si esto queda en un discurso entre abogados no se logra nada. Pero por eso a la vez es determinante que los abogados se formen en esto y conozcan esto y por ende de una forma cada vez más simple lo comuniquen a los demás, inclusive a los abogados, por ejemplo, no formados con nosotros y en general los abogados que no conozcan este conocimiento, que no cuenten, que no tengan claridad frente a él, que no tengan este conocimiento. Y por eso
hay que hablar en un lenguaje sencillo y por ende tener claros los derechos y deberes y por ende no usar terminologías confusas y por ende saber de qué estamos hablando y lograr cada vez expresarlo de una manera simple, cada vez más simple propiamente. Y bueno, en cuanto a los elementos en átomos, hay que también tener en cuenta cómo existen los hechos vinculados con la IA para así saber cómo cada uno de los elementos en átomos existe de una forma, debe existir de una forma armónica con el derecho, es decir, para saber, para tener claro cómo cada uno de los elementos en átomos de cada relación jurídica vinculada con un producto de IA existe de una forma válida jurídicamente, debe existir para existir válidamente, de una forma válida jurídicamente. Y para que esto quede claro, en definitiva las TIC están en átomos, se soportan, existen con base en átomos, no es que exista un ambiente paralelo distinto a los átomos, todo lo relacionado con el mundo vinculado con la humanidad existe con base en átomos, ¿cierto? O sea, las TIC hacen parte de los átomos. Solo que, para que esto quede claro, si se quiere, las TIC se basan en la electrónica, pero la electrónica funciona con base en átomos, se soporta en átomos. Y a la vez, por ende, dentro de los átomos están las personas, que ya aprendimos que son tanto personas naturales, es decir, físicas, como personas organizacionales, es decir, jurídicas, es decir, morales. Y en general se trata de conocer la forma de cada producto para saber cómo frente a cada una de sus partes y su todo aplican los derechos y deberes y de lograr que existan de una forma armónica con el derecho, es decir, de lograr que el producto exista de una forma válida, que el producto sea válido, y por ende se trata de que el caso vinculado con ello sea válido y por ende de que su efecto sea válido. Y por ende si el producto es válido, puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes cuando cada quien que interactúe con el producto a la vez actúa diligentemente. Porque de nada se gana con que el producto sea válido si se usa, por ejemplo, es decir, una forma de interacción que se llama el uso, existe antijurídicamente si el producto es válido pero se usa culpablemente, incumpliendo con el derecho. Pues ahí el producto no existe con validez jurídica y por ende su efecto es inválido, pero no porque el producto se haya creado inválidamente, no porque el producto no tenga la calidad válida, no exista de una forma válida, sino porque se emplea inválidamente. Entonces, cada interacción que exista frente a la IA a la vez debe ser válida para que como tal la IA exista válidamente en cada relación jurídica. Y por eso la existencia de la IA no solo se basa en la creación válida de la IA, no solo existe cuando existe la creación válida de IA, sino que existe cuando todo lo relacionado con la IA, incluida su creación, existe de una forma válida. Ahí existe la IA válida, porque en cuanto a la creación existe la creación válida, pero eso no es suficiente para que la IA sea válida en una relación jurídica. Solo que cuando existe diligencia en una relación jurídica y existe IA, y propiamente lo vinculado con la IA en una relación jurídica incluye la creación de IA, pues desde ahí sí se está cumpliendo con el derecho y entonces es posible que exista el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica porque ya ha nacido, se ha creado, ha iniciado la creación de la IA válidamente. Entonces, si en una relación jurídica, para que esto quede claro, existe la creación y a la vez existe la interacción ante ella, pues sí, desde que existe, desde que va existiendo la IA, así desde su creación, existe validez jurídica, es decir, diligencia, y a la vez la interacción es válida, existe la IA válida. Claro, porque si la IA no se crea válidamente, tampoco puede existir IA válida. Entonces, claro, todo depende del primer eslabón, que es la creación, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y por eso, a la vez es determinante la diligencia, es determinante, es esencial la diligencia, que exista diligencia, que seamos diligentes en el ofrecimiento de IA y por ende la comunicación debe ser válida, la comunicación de la IA. ¿Y la comunicación qué es? La transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor, pero propiamente el mensaje que se comunica, es decir, la forma de la comunicación, no depende exclusivamente, es decir, no se define por lo que considera el emisor, sino por el todo del entendimiento, es decir, por el todo de la dimensión, por el todo de la percepción que exista en la interacción
por el todo de la interacción entre emisor y receptor. Esa es la comunicación. Y la información es una forma de comunicación, es la comunicación de elementos ciertos, por ende objetivos, por ende verificables. La información es una forma de comunicación, es la transmisión de un mensaje cierto, objetivo y verificable. Por ende no existen noticias falsas. Las noticias por ende son información, por ende no son falsas, son verdaderas. O sea, coinciden con la realidad. Y por eso se trata de comunicar de una forma en la cual se informe la forma de la IA, para que así el receptor, el destinatario válido del mensaje, de la comunicación propiamente, pueda entender ello, tenga claridad, pueda tener claridad sobre ello, pueda comprender válidamente ello, pueda conocer válidamente la forma de ello, si a su vez el receptor es diligente. Bueno, vamos a continuar con la tercera y última sesión. Les enviaré el link de acceso a su cuenta de correo electrónico. Muchas gracias.